último semestre en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Agronomía. A continuación les voy a presentar un video de Botrytis cinerea en el cultivo de la rosa. Estoy tomando la materia fitopatología con el profesor Sebastián Sánchez Suárez. La rosa es una planta exótica de gran interés ornamental. En la actualidad es una de las especies más conocidas y cultivadas que se solicitan como flor cortada, por su insuperable belleza, la amplia variedad de colores, tonos y combinaciones que presenta, su suave fragancia y la diversidad de formas. Existen más de 120 especies pertenecientes al género rosa, que son originarias de ciertas zonas templadas del hemisferio norte y las zonas subtropicales del mundo. La rosa pertenece al reino vegetal, división Spermatofitos, clase Dicotiledonea, orden Rosales, familia Rosáceas, género Rosa y especie Rosa sp. La raíz. La rosa posee una raíz muy agresiva, vigorosa y profunda. En las plantas que son procedentes de estacas, el tallo del rosal es leñoso, que casi siempre termina en flor. Los rosales presentan ramas lignificadas, crecimiento erecto o sarmentoso, que van de color verde o con tintes rojizos o incluso marrones cuando son jóvenes, variando de pardo a grisáceo a medida que estos van envejeciendo. Contienen espinas más o menos desarrolladas y de diferentes formas. Las hojas. Su característica típica en los rosales es que tienen una superficie lisa y están compuestas de 5 o 7 foliolos. Este modelo general se aplica en casi todas las variedades, pero el brillo de la superficie varía mucho según la variedad considerada. Algunas son brillantes. Las flores son completas de 5 pétalos y perijonios, es decir, con el tálamo de borde más o menos elevados alrededor del gineceo, lo que le confiere como formas de taza o copa, y lleva inserto en lo alto de los sépalos, pétalos y estambres. Uno de los mayores desafíos para este cultivo es mantener las plantas libres de plagas y enfermedades. Al cultivo de la rosa lo atacan diferentes enfermedades que causan grandes pérdidas en la cosecha. Una de estas enfermedades es el moho gris. La enfermedad moho gris es causada por el hongo Botrytis cinerea, que es uno de los más limitantes en diferentes cultivos ornamentales, como es el cultivo de la rosa. El género Botrytis fue descrito por Micheli en 1729. A principios del siglo XIX, Persson agrupó a 5 especies dentro del género. Posteriormente, en 1973, fue redefinido por Henneberg, con las distintas denominaciones conocidas por cada especie, por su forma anamórfica y teleomórfica. Botrytis cinerea se encuentra ubicado dentro de la siguiente clasificación taxonómica. Reino Fungi, división Ascomycota, clase Leotimicetes, orden Elotiales, familia Sclerotinaceae, género Botrytis, especie Botrytis cinerea. Botrytis cinerea es un hongo necrotrófico, capaz de desarrollarse sobre heridas y tejidos deteriorados, senescentes o muertos de diversos huéspedes. Se reproduce principalmente a través de conidios o esporas asexuales, cuyas masas de conidios grises se dispersan fácilmente a través del viento, agua o cualquier actividad física. Principales características del hongo Botrytis. Presenta un micelio, el cual es la parte vegetativa del hongo, que está constituido por filamentos pluricelulares cilíndricos y tabicados, de crecimiento apical, conocidos como infas. Los conidios son de color grisáceo, se originan a partir del micelio, aunque bajo ciertas circunstancias se forman a partir de los esclerosios. Los conidios son las principales estructuras de dispersión y reproducción del hongo, siendo una estructura que puede sobrevivir en condiciones adversas. Esclerosios. Durante el invierno se forman pequeños nódulos de consistencia firme, conocidos como esclerosios. Estas son estructuras de resistencia que se mantienen en hibernación.
Se trata de estructuras pluricelulares de forma plano-convexa que se forman en los cultivos descompuestos. Ciclo de vida de Botrytis cinerea. La infección o inoculación es el proceso mediante el cual un patógeno y su hospedero entran en contacto. En el caso de Botrytis cinerea, se produce cuando el conidio diseminado entra en contacto con el hospedero. También ocurre cuando una superficie infestada con micelio entra en contacto con un tejido sano. El conidio, después de haber sido incubado unas horas bajo condiciones favorables a la germinación, se adhiere fuertemente a un sustrato vivo descompuesto mediante la producción de secreciones, generalmente son enzimas. Una vez adherido, penetra directamente, puede perforar de manera mecánica o enzimáticamente la cutícula e indirectamente por heridas o aberturas naturales, principalmente estomas y lenticelas. La penetración se realiza a través del apresorio que se origina del extremo distal del conidio germinado, el cual penetra directamente la cutícula hasta las células epidermales. La penetración de la cutícula se produce gracias a la producción de enzimas como pectinasas. Además, el patógeno produce ácido oxálico, que acidifica el tejido de la planta para facilitar la hidrólisis de la pared celular. La enfermedad puede manifestarse en forma sintomática o latente. La infección sintomática corresponde a la infección común, en el cual el patógeno ha penetrado directamente o por heridas, y la infección latente o asintomática es aquella en la que el patógeno ha cesado de estar agresivo temporalmente o permanentemente y los síntomas no están presentes. La infección puede permanecer latente hasta un punto en el cual el estado agresivo nunca se activa o lo hace muy tarde para afectar gravemente la planta. Para que el hongo pueda dispersarse es necesario condiciones favorables. El clima húmedo libera fácilmente sus conidios y estos son diseminados por el viento. La lluvia por el fenómeno del salpicado también tiene mucha importancia en la liberación y diseminación de los conidios. El hongo Botrytis cinerea puede sobrevivir como saprófito en un gran número de plantas cultivadas y malezas o en materia en descomposición. Los conidios pueden sobrevivir por más de 14 meses en almacenamiento, aunque disminuye su viabilidad. Sin embargo, sobre el suelo no son capaces de lograrlo. En el suelo, el hongo hiberna en forma de esclerosis producidos sobre restos orgánicos acumulados luego de la cosecha de las flores, o de micelio que se desarrolla en restos de plantas en proceso de descomposición. Los primeros síntomas aparecen sobre las hojas como manchas marrones o púrpuras. La planta, como reacción de defensa, defolia las hojas infectadas. En el tallo, los síntomas iniciales se presentan como manchas aceitosas que pueden extenderse de 20 a 30 centímetros de longitud y pueden evolucionar en chancros. Rara vez hay afecciones en cálices y pétalos. Los primeros síntomas se reconocen como pústulas de color rojo o pardo sobre los pétalos de las flores. Si el ataque no es muy fuerte, estas manchas se limitan a los más exteriores, pero cuando la enfermedad sigue su curso, toda la flor se recubre de un micelio de color pardo y la apertura no se realiza. Las yemas se quedan sin brotar y a veces se desprenden y secan, apareciendo una lesión parda o negra que se extiende por el tallo a partir de la base del botón. Los ataques a tallos tienen lugar principalmente en los tocones, que quedan cuando se corta la flor. Este daño se da más a menudo en los tallos jóvenes. Cuando esto sucede, la infección forma un anillo alrededor de la corteza del tallo y éste muere sucesivamente. Debido a que la presencia de esta enfermedad no siempre es visible al momento de la cosecha, el mayor daño sucede durante el almacenamiento o en el transporte, en las condiciones de alta humedad que reina en la cámara o en el embalaje de la enfermedad. Puede aparecer y desarrollarse rápidamente. Al desarrollarse las infecciones en rosas almacenadas en cámaras frías, las plantas se cubren de manchas con apariencia vellosa de colores grisáceos y los botones florales o grandes porciones de las plantas mueren. La enfermedad es favorecida por temperaturas bajas, humedad relativa alta y agua libre sobre los tejidos. Las conidias se forman durante las noches frías y son diseminadas por el viento en la mañana, cuando las temperaturas se elevan y la humedad relativa desciende.
La reducción del brillo solar durante las temporadas lluviosas también favorece la germinación de las conidias y el proceso de infección. Los pétalos de las flores son más susceptibles a la enfermedad porque proporcionan el sustrato para el crecimiento del patógeno. Para el control cultural se recomiendan diferentes técnicas como ampliar el espacio entre las plantas. Esto ayudará a promover el movimiento de aire y el secado de las plantas de la rosa. Sembrar con espacios más anchos puede disminuir ligeramente la incidencia del moho gris, pero no compensa la disminución de producción debido al número reducido de plantas. Otra estrategia que podría reducir el crecimiento de moho gris incluye la selección de variedades que no producen follaje excesivo y la manipulación de las horas de frío para controlar el crecimiento vegetativo de los trasplantes. El uso de riego a goteo en contraste con el uso de riego por aspersor. Minimizar las heridas por maltrato de la flor, reducir el vigor excesivo, mantenimiento adecuado de plan de fertilización y riego. Hacer un adecuado manejo de la humedad y la ventilación, mantener un adecuado drenaje en las áreas de cultivo o cerca de ellas. Tener monitoreo de cámara húmeda y un plan de acción de objetivo sistémico en donde se permite identificar los factores de riesgo que pueden estar influyendo. El control químico es el principal método de control utilizado en campo, invernaderos y en almacenes. Consiste en la utilización de compuestos químicos que son tóxicos para los patógenos. Se debe programar las aplicaciones para maximizar la protección de las flores nuevas y recién abiertas. Existen diversos tipos de fungicidas, tales como fungicidas multisitio, inhibidores de la síntesis de lípidos, inhibidores de proteínas y aminoácidos, inhibidores de síntesis de esterol en la membrana celular y algunos otros mecanismos. Difenoconazol y ciprofloxacin son dos ingredientes activos que ayudan a atacar botrytis que con actividad sistémica penetran en el tejido de la hoja y que genera una distribución durable y uniforme en las hojas tratadas. Esto proporciona un efecto preventivo, sistémico y curativo. La técnica más extendida para evitar la propagación de botrytis es el uso de fungicidas, sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento, eliminar los hongos y mohos, que su uso es problemático. En primer lugar, el propio hongo suele generar resistencias a estos productos de uso frecuente y como consecuencia su composición genética puede sufrir variaciones como nuevas cepas del hongo. En segundo lugar, los fungicidas tienen un elevado coste económico, lo que encarece el producto agrícola final y pueden ser dañinos para el medio ambiente e incluso para la salud humana. El control biológico es una de las principales tácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades dentro del invernadero. Consiste principalmente en el aumento de enemigos naturales complementando con otras medidas de control para reducir la esporulación del patógeno. SolidGuard es un fungicida biológico cuyo ingrediente activo es el hongo parásito Glycocladium virens. Se encarga de controlar. Actúa de 4 formas para erradicar y controlar las principales enfermedades del suelo, que son parasitismo, antibioticismo y competencia y exclusión. Actúa de una forma rápida y precisa contra el hongo Botrytis cinerea, ya que al entrar en contacto con el organismo libera metabolitos, los cuales ejercen la acción de control. Posteriormente comienza el parasitismo del organismo, liberando enzimas que degradan la pared celular del hongo. Otro ejemplo es Trichodex, que actúa con el patógeno Trichoderma arsanium. El siguiente es Aspire, que actúa con el patógeno Candida oleopila. Métodos físicos. Para el control de Botrytis cinerea, el principal método físico consiste en erradicar el patógeno o reducir su cantidad.
y estas pues comprenden lo que son temperaturas altas o bajas y el uso de radiaciones. La solarización es una técnica que consiste en cubrir el suelo húmedo con plástico. Casi siempre debe ser transparente. Durante la época soleada, este es con el objetivo de elevar la temperatura en los primeros 10 o 15 centímetros del suelo a niveles letales para que la mayoría de los hongos botrytis del suelo se deban erradicar. Dentro de los métodos físicos, pues el tratamiento del suelo, consiste en la esterilización del suelo, que se logra con vapor a presión. Se mantiene por lo menos unos 30 minutos a 82 grados centígrados. Con este tratamiento vamos a lograr eliminar Botrytis cinerea del suelo y algunas semillas de maleza donde Botrytis cinerea pueda alojarse. Método de erradicación. La erradicación de Botrytis cinerea comprende estrategias destinadas a la eliminación o reducción del hongo después que ha logrado establecerse en el cultivo hospedero. Una de las principales técnicas es la rotación de cultivo. Esta práctica reduce la cantidad de inóculo para el hongo en el suelo y en ocasiones puede eliminar este inóculo cuando se siembra durante 3 o 4 años especies de cultivos que no son atacados por Botrytis cinerea. Erradicación del hospedero. Esta práctica consiste en eliminar las plantas infectadas y las sospechosas infectadas para eliminar toda fuente de inóculo y fuente de transmisión con la que nos podemos contagiar del hongo Botrytis cinerea. El saneamiento. Estas son medidas sanitarias que nos ayudarán a eliminar, reducir o evitar la dispersión de Botrytis cinerea en las plantas dentro de nuestro cultivo. Se hacen a través de cortes de hojas, ramas o de cualquier otra parte de la planta infectada, o también se le conoce como poda fitosanitaria. El material cortado se puede enterrar o quemar o destruir adecuadamente. El saneamiento se realiza también mediante la limpieza y desinfección de herramientas, equipos y maquinaria agrícola y en lugares donde esto se deposita.